Y hoy vamos a comenzar con la clase número 4. Ya llevamos 4 clases, ¿no? Santo Padre bendito. Hoy vamos a comenzar un capítulo, el capítulo 3. El capítulo 3 que tiene que ver con la deidad de Cristo. Hoy vamos a hablar de la deidad de Cristo. Hay como un eco. Hay como un eco. Como un aló. Sí, ahí veo, siento como un... ¿Qué? Ah, ok. Entonces vamos a hablar de la deidad de Cristo, pero antes vamos a orar. Amén. Señor, te damos gracias por la bendición que nos das de hoy reunirnos en tu casa, Padre de la gloria. Padre, de venir a aprender, Espíritu de Dios, lo que tú quieres enseñarnos, Señor. Mira lo que hemos hablado sobre la preexistencia, Padre amado, sobre la encarnación, Espíritu de Dios. Y hoy, Padre amado, queremos hablar de la deidad de Cristo, Señor. Y queremos que tú nos dirijas, nos orientes, Padre amado, que lo que hoy hablemos, Señor, realmente sea de bendición, Espíritu Santo, que lo que hoy hablemos, Señor, realmente toque el corazón de cada persona, Señor, abra las expectativas, Dios mío, y podamos, Señor, tener paz y tranquilidad y aprender muchísimo más de ti, Señor. Te damos muchas gracias, Padre de la gloria, por tu amor y por tu misericordia en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, como ustedes se han dado cuenta, hemos hablado ya básicamente de 3 cosas importantes. El tema genérico que estamos hablando es cristología. Y lo primero que hablamos fue sobre la preexistencia y luego hablamos de la encarnación. Y hoy voy a adentrarme un poco en la deidad de Cristo, en lo que es la deidad de Cristo, pero quiero verlo desde una perspectiva un poco diferente y quiero comenzar hablando con ustedes sobre las primeras herejías cristológicas. Porque hemos hablado ya, cuando hablamos de la preexistencia, si ustedes se acuerdan, cuando hablamos de la preexistencia nosotros hablamos del Dios hecho hombre, hablamos de que Jesús era Dios, pero que Jesús también era ¿qué? Era hombre, o sea que hay algo claro, que hay algo bien claro, no hay ningún inconveniente en cuanto a eso, y creo que ustedes no tienen duda de esa parte, ¿verdad? De que Jesús es Dios, pero también era hombre. Y entonces como tal, pues sabemos que si Jesús es Dios, pues lógicamente la deidad ya se sobreentiende con relación a eso. Pero quiero hablar hoy un poco de las primeras herejías cristológicas que tocaron la iglesia y que lamentablemente siguen tocando la iglesia hoy en día. Y que nosotros tenemos que estar muy arraigados y conocer mucho sobre esto porque nos pueden llegar y nos pueden tocar a cada uno de nosotros. Y por eso yo quiero hablarles un poco de eso. No vamos a ahondar en muchas, pero sí vamos a hablar básicamente sobre esa parte de las primeras herejías cristológicas. Desde muy temprano, si usted ha leído Hechos de los Apóstoles, si usted se ha dado cuenta de pronto las cartas paulinas, las cartas de Pedro, etcétera, desde el principio de la historia de la iglesia, los ataques fueron fuertes hacia las corrientes de la fe. Los ataques fueron fuertes hacia ¿qué? Hacia el conocimiento de Cristo, hacia las creencias. En la medida que se fue levantando la iglesia, en la medida que las doctrinas fueron apareciendo, en la medida que todo esto se fue dando, entonces aparecieron también con la doctrina sana, aparecieron también ¿qué? Un poco de herejías. Aparecieron un poco de herejías que iban en contra de la enseñanza que se estaba dando. Y eso apareció desde el principio de la iglesia. Usted sabe cuándo nació la iglesia, ¿cierto? ¿Cuándo nació la iglesia? ¿Se acuerdan? ¿Cómo? Bueno, pero ¿se acuerda que hubo un momento específico en que nació la iglesia de Cristo? Básicamente que lo hablamos en la primera clase. ¿El día de qué? El día de Pentecostés, téngalo bien claro, el día de Pentecostés nació la iglesia de Cristo como tal. Ese día cuando desciende el Espíritu Santo, cuando llena a todos y entonces empieza ese día como tal, nace la iglesia. Pero entonces desde que nace la iglesia sale con la doctrina de los apóstoles, pero en la medida que va avanzando el tiempo,
se van metiendo comentarios, se van metiendo doctrinas nuevas, que yo estoy de acuerdo con esto, que yo estoy de acuerdo con aquello. Y se acuerdan que en la primera clase hablamos nosotros lo que era un concilio, lo que era un sínodo. A los que les mandé de pronto los audios, ahí también pueden darse cuenta de lo que era un sínodo, de lo que era de pronto un concilio, etc. Y en cada uno de ellos se hablaban cosas para tratar de defender la doctrina. Y es cierto que el cristianismo ha vivido siempre en medio de la gran oposición. O sea, desde que arrancó el cristianismo, desde que arrancó la iglesia, siempre ha habido ¿qué? Oposición. Siempre ha habido oposición. Eso no lo podemos negar. Y hoy en día hay. No sé si ustedes están al tanto de que ya, por ejemplo, por decir algo, en este momento ya en China como tal, salió la primera Biblia totalmente diferente. Y están exigiéndole a los chinos como tal, que los chinos que lógicamente que están con este emperador que tienen que seguir esa, y cambiaron los 10 mandamientos por cosas que tienen que ver, bueno, una serie de cosas que ya salió, y así por el estilo vienen otras cosas. Ya en muchos países están dando esos ataques, y con todo eso lo que piensan es que es dañar o quieren dañar las enseñanzas realmente que recibimos del Señor. Lo quieren dañar. Ahora, lo grave que es, y quiero que ustedes estén conscientes de esto, mire, lo grave es que todas estas enseñanzas, todas estas, por decirlo así, ataques que ha recibido la iglesia, todos esos ataques, todas esas cosas, lo grave es que no ha sido de gente de afuera. Los ataques que ha experimentado la iglesia de Cristo no ha sido de gente de afuera. Los ataques que han venido de la iglesia de Cristo ha sido de gente de quién, que supuestamente son cristianos. O sea que han venido de, no es externos, sino internos, son ataques internos que se han surgido desde ahí y lógicamente se han venido infiltrando suavemente a la iglesia y han venido enseñando y sacando a la gente, porque la idea es sacar a la gente de la verdad de Cristo. Y lo grave, vuelvo a repetir, lo grave no es que sea de afuera. Porque si es de afuera uno dice, bueno, sí, es de afuera y ya. Lo grave es que esto viene ¿de dónde? De adentro. Y por eso el Señor, desde un principio, siempre dejó en la palabra mucho texto donde aclaraba, donde decía, mira, hay que tener cuidado con esto, y hay muchísimos de ellos. Yo voy a mirar solamente algunos y quiero que usted también me ayude con relación a eso. Primera carta de Juan, capítulo 2, verso 19, en su parte A. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 19. En su parte A dice algo bien claro. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Ahí está hablando básicamente de aquellos que se infiltran y que supuestamente son cristianos como todos los demás, pero lamentablemente por debajo de cuerda están haciendo cosas, y entonces es donde dice el apóstol Juan, dice, ellos salieron de nosotros. Con un poco de enseñanzas, con un poco de cosas, pero no eran de nosotros. O sea que ya ahí estaban diciendo que dónde arrancó el problema, dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Y lamentablemente, vuelvo a decir, sucede hoy en día, en pleno siglo XXI, exactamente lo mismo. Miremos otro texto. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, verso 16 al 18. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, verso 16 al 18. Primera Timoteo 2. Entonces es segunda Timoteo. Sí, es segunda Timoteo, creo que es esa. Segunda Timoteo 2, 16 al 18. ¿Sí? Me emocioné, entonces me emocioné fue al escribirla aquí. No, pero eso es bueno porque ya tienen Biblias actualizadas.
Segunda de Timoteo 2, 16 al 18. 2, 16 al 18. ¿Ok? Miremos lo que dice ahí. Dice, mas evita, dice, profanas y vanas palabrerías. Cuando dice mas evita, ¿qué está diciendo? Que tratemos nosotros de ¿qué? De sacarle el cuerpo a eso, ¿verdad? Dice, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son, y nombra dos personajes, Himeneo y Fileto, dos personas conocidas del apóstol Pablo, y que tal vez en un comienzo estuvieron con Pablo, caminaron por Pablo, pero al último sacaron las uñas, como decimos nosotros. Que se desviaron, dice ahí, de la verdad, y ahí hace una advertencia, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornando la fe de algunos. O sea, ya empezaron a decir, no, es que ya la resurrección se dio. Dice, como dice, la resurrección ya se efectuó, trastornando a algunos. Y aquí están hablando básicamente, cuando hablamos de que la resurrección ya, está hablando de que la resurrección de todos los muertos ya se había dado. Ya se había dado. Entonces ya no había necesidad de esperarlo otra vez al Señor porque ya no había necesidad. Y ellos empezaron, ¿qué? Ahí dice, da a entender que ellos empezaron, como decirle a uno, decirle al otro y a ganar adeptos. Porque eso es lo que pretende toda gente que quiere dar una doctrina falsa. Empezar a ganar, ¿qué? Adeptos. ¿Usted se acuerda un pasaje que está en el Antiguo Testamento donde está un hijo de David? Un hijo de David. David era el rey. Y está este hijo que quería ser rey, pero sabía que no iba a ser rey. Y entonces dice que este hombre se levantaba todas las mañanas. Era un hijo tremendo, ¿no? Todas las mañanas se esforzaba y valiente. Y se levantaba el hombre y se ponía en la puerta de la entrada de Jerusalén como tal. Y dice que a todo el que venía, inmediatamente le caía encima y me decía, ay, oye, ven, ¿tú necesitas algo del rey? Sí, necesito algo del rey. Es que el rey no te puede atender, pero cuéntame, dime qué quieres que yo con mucho gusto te ayudo, etcétera. Y dice ahí la palabra textualmente que con esa actitud robaba el corazón de la gente. Robaba el corazón de la gente. Entonces, lo que hacen esta gente también es eso. Lo que hacía Himeneo y Fileto era exactamente lo mismo. Ganaban adeptos diciéndole cosas que no eran bíblicas, diciéndoles cosas que no se habían enseñado. Y a mí, a mucha gente que, como usted sabe que todo hay en la viña del Señor, y hay mucha gente que le encanta estar escuchando las cosas nuevas, lo novedoso. Y esa gente es la que cae. Y en una iglesia siempre, mi amado, en una iglesia siempre hay personas, puede que haya una o dos, pero siempre hay personas, créeme lo que sí, que le fascina escuchar lo nuevo. Que le fascina escuchar lo nuevo. Y esa gente son las que el mismo enemigo utiliza, ¿para qué? Para empezar a aprender cosas nuevas y por debajo de cuerda comentar y decir, no, es que eso no es así, eso no es asá. Hebreos capítulo 13, vea, sí, ya tengo una estudiante de corta edad, pero que vino ya a estudiar. Hebreos 13, 9, y dos bellezas también que están, qué lindo, qué lindo. Hebreos 13, 9. No es porque ustedes no sean bellos, ¿no? Perdón. Hebreos capítulo 13, versículo 9. Hebreos capítulo 13, versículo 9. Sari, yo después te voy a mandar por audio las primeras clases para que las tengas. Dice Hebreos 13, 9. ¿Lo tenemos? Dice, no os dejéis llevar. Miren lo que ya empieza a decir el autor de Hebreos. Usted sabe que Hebreos se le atribuye a Pablo, pero no se sabe exactamente que fuera Pablo. Por eso la gente dice al que escribió Hebreos. ¿Quién fue? Pues no se sabe realmente. Pero dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. ¿De doctrinas qué? Diversas y agrega otra cosa, extrañas. Dice, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas.
Pero es bien claro cuando dice, mire, no te dejes llevar de doctrinas diversas y ¿qué? Y extrañas. Y nosotros fácilmente nos podemos ir a una de estas doctrinas extrañas y diversas si no conocemos la doctrina sana de Cristo, si no conocemos lo que la palabra de Dios dice. No sé si ustedes se dieron cuenta de lo que yo publiqué en estos días, donde dije, si quitaran la Biblia mañana, ¿cuánta de esa palabra quedaría en el corazón de nosotros? Algunas personas me contestaron, ay no, porque es que la Biblia para mí es la palabra de Dios. Y le dije, por eso, si la quitaran, ¿cuánta quedaría aquí? ¿Sería que sí quedaría para que nosotros nos defendiéramos sin que tuviéramos la Biblia? Eso es importante. Entonces, si no tenemos eso claro y no conocemos y no leemos, fácilmente va a llegar alguien con una doctrina nueva, con una doctrina diversa y extraña, y nosotros vamos a caer fácilmente. ¿Por qué? Porque no conocemos bien la real. Entonces aquí Pablo, o mejor, el escritor de Hebreos dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. O sea que va a haber gente que se va a acercar a ti y que te va a tratar de enseñar cosas raras y que si tú no sabes de qué se trata eso y de pronto te gustó lo que está diciendo, tú vas a caer. Acuérdense que hay una doctrina que salió, bueno, ya ahorita de pronto ya no está tan, pero cuando salió, que se llamaban los de Creciendo en Gracia, no sé si usted de pronto supo sobre ellos, una famosa doctrina de Creciendo en Gracia, el que se hacía llamar Jesucristo hombre, y llegó por casi muchos lugares de Sudamérica, porque venía de aquí, de Estados Unidos hacia Sudamérica, y empezó a hablar de esa doctrina, se llama doctrina de Creciendo en Gracia, y empezó con algo muy sutil, muy parecido a la doctrina real, predicando la palabra muy como se dice, como si fuera la palabra, pero poco a poco, sin que uno se diera cuenta, iba metiendo cosas extrañas. Y nadie se dio cuenta. Nadie se dio cuenta de pronto de esa parte en mi país, estoy hablando de mi país. Ya había pasado casi 6 meses, si no me equivoco, mire lo que hacían ellos. Ellos se venían de acá de Estados Unidos y se iban a Colombia todos los domingos. Hacían un viaje exclusivo, primeramente a Bogotá. Llegaron todos los domingos, llegan a Bogotá. Y ahí en Bogotá alquilaban un lugar muy hermoso, muy centro de convenciones, muy lindo. Y ahí daban su sermón. Y todo muy bien, y así fueron 6 meses. Muchos de los pastores estuvieron yendo a esas enseñanzas porque muy bueno. Y un día un pastor lo transmitían por una emisora de radio, en Colombia, y resulta que una vez un pastor de una iglesia, de un pastor muy reconocido, la gente lo admira mucho porque es un conocedor de la palabra y todo, un gran periodista también, y él estaba escuchando. Cuando de pronto estaba escuchando todo, cuando como que algo le llamó la atención, y entonces terminada ese programa, él llamó a la emisora y le dijo que si por favor le podían vender el disquete, en esa época el disquete de ese programa. Pues como sabían quién era, claro, pastor, con mucho gusto nosotros se lo hacemos llegar, no hay problema. Y le hicieron llegar y él empezó a coger ese disquete y a escucharlo detenidamente, esa conversación, esa charla, ese sermón. Y cuando se dio cuenta, ese sermón estaba plagada de falsedades. Y entonces él llamó y mandó una carta a la Asociación de Pastores en Colombia, mandó una carta a todos estos, digamos, a la Asociación de Pastores en Bogotá, etcétera. Y en esa carta decía que quería reunirse con ellos. Entonces se hizo la reunión en esa vez y tuve también el privilegio de ir a esa reunión. Yo fui a esa reunión con todos y él empezó a esbozar cada una de la palabra que daba este hombre. Y paraba y decía, mire lo que dice ahora la palabra, mire lo que dice este hombre. Mire lo que dice. Oye, tremendo, tremendo. Y así pues ya nos dimos cuenta y se dieron cuenta que era una herejía lo que estaban dando. Se empezó a cerrar las puertas, pero ya mucha gente, inclusive pastores, ya habían caído y siguieron con ellos. O sea, mire lo importante, y por eso acá el autor de Hebreos dice, no os dejéis llevar.
O sea, es una responsabilidad ¿de quién? De nosotros. De que no te dejes llevar por esas doctrinas diversas o doctrinas extrañas que lleguen y te llamen la atención y que aparezcan como que fueron buenas, pero no lo son. Y otro texto está en Romanos capítulo 16, versículos 17 y 18. Romanos capítulo 16, versículos 17 y 18, de muchos más que tiene la palabra, pero yo solamente saqué estos. Romanos 16, 17 y 18. Dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina. Dice, en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Y que os apartéis ¿de quién? De ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Mire que ahí dice bien clarito Pablo a los romanos, le dice, mas os ruego, hermanos, dice, que os fijéis de los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina, o sea, que estaban enseñando cosas claras en contra de lo que Pablo y los demás apóstoles estaban enseñando. Y dice, causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros sabéis que aprendido. O sea, cuando usted realmente aprende la sana doctrina, cuando usted realmente aprende lo que la Biblia enseña, le aseguro que de pronto alguna enseñanza que le llegue, usted empieza a ser tocado y dice, espérese, algo raro veo ahí, algo raro siento ahí. Y dice que esa gente, porque tales personas no sirven a nuestro Señor, ¿qué? Jesucristo. Ellos están pensando es en ellos, en sacar provecho para ellos, pero no en sacar provecho para el Señor. Y dice que son con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Y usted sabe que en toda iglesia hay personas, por ejemplo, que no les gusta casi leer la palabra. O sea, vienen a la iglesia porque se sienten bien, porque de pronto se les enseña la palabra, por esto y todo, porque tienen amigos, etcétera, pero no porque ellos realmente quieran aprender y cojan la Biblia y la escudriñen. Y esto es importante. Dice, Pablo llama a estas personas corazones ingenuos, no corazones malos, ingenuos. Y corazones ingenuos caen fácilmente. ¿Me hago entender? Entonces, ya mirando que la misma palabra nos exhorta, porque hay muchísimos, ustedes pueden mirar de pronto en la palabra, hay muchísimos textos que hablan sobre esto, pero ya mirando esto, ahora quiero que veamos algunas de estas herejías, que aparecen en esa época, ¿correcto? Entonces empecemos con la primera. A los que llamaban los ebionitas, con B larga, los ebionitas. Esa es una corriente herética que se llamaban los ebionitas. Y esta corriente, escúcheme bien, consideraba a Cristo como una criatura. Para esta gente que creía en esa corriente, los ebionitas, Cristo era una criatura. O sea, si era una criatura es porque lo habían creado. Entonces decían que Cristo era una criatura. Y además, estos ebionitas negaban su concepción virginal. O sea, negaban que había sido concebido por obra y gracia del Espíritu Santo en una mujer virgen llamada María. Ellos como tal negaban esto. Para ellos Cristo era una criatura, o sea que fue creado, y aparte de eso no nació de manera virginal y por el poder del Espíritu Santo. Estos consideraban a Jerusalén. Usted sabe que Jerusalén era un centro importante de la religión judía, ¿verdad? Ellos consideran a Jerusalén como el centro del mundo religioso. Hasta ahí está todo bien. Para ellos Jerusalén era el centro del mundo religioso. Correcto hasta ahí. Y practicaban algo que se llamaba el ascetismo. ¿Qué era el ascetismo? Era purificar el espíritu. Ellos querían purificar el espíritu por medio de la negación de los placeres materiales y abstenerse de todo lo carnal. Ellos decían, básicamente,
nosotros somos los que vamos a purificar nuestro cuerpo, nuestro espíritu, por medio de negarnos a cosas materiales y por medio de la abstinencia de todo lo carnal. Esto creían los ebionitas y enseñaban básicamente eso a la gente, a los que estaban ahí cerca. Aparte de eso, consideraban a Cristo, vuelvo a repetir, como una criatura creada, como el jefe, por decirlo así, de los ángeles. Era una criatura creada, pero era el jefe de los ángeles. Y decían que el Espíritu Santo era un ángel de sexo femenino que acompañaba a Cristo. Que acompañaba a Cristo. Y yo amé la bebé. Entonces, mire lo importante de esto. Y uno dice, ay, pero esa gente también, ¿cómo se va a poner a creer esas cosas? Pero hay gente que las cree. Hay gente que las cree. No sé si usted sabe la historia de algo que se llamaba la metafísica cristiana, que la llamaban la metafísica 4 en 1 o 3 en 1, y que fue de mucha boga, aún hoy en día está, pero fue de mucha boga hace mucho tiempo, y lo digo porque yo durante muchos años supuestamente practiqué también eso, de la metafísica cristiana, y para mí era buena porque era cristiana y hablaban de Jesús, pero cuando uno se pone a mirar realmente lo que decía, lo iban era sacando a uno de la verdad, o sea, decían una cantidad de sandeces, y uno se las creía. Y hay gente en las iglesias, por eso dice que a esos corazones ingenuos, o sea, esos corazones ingenuos empiezan a hablarle muchas cosas de esas y caen fácilmente. Esta corriente del cristianismo primitivo, porque esto estaba en el cristianismo primitivo, esto no estaba por fuera, esto no era por allá, no, era gente que asistía a la iglesia del primer siglo, que estaban ahí en la iglesia del primer siglo, tenían una cristología muy errónea. Tenían una cristología muy errónea. Es decir, estos cristianos primitivos ebionitas afirmaban que Jesús, mire lo que decían ellos. Decían, Jesús es el Mesías, el Cristo, o sea, el enviado. Sí era enviado de Dios, para ellos sí era enviado de Dios. Era una criatura. Era, digámoslo así, el capitán de los ángeles. Pero era enviado de Dios, o sea, era el Mesías, era el Cristo. Pero rechazaban su preexistencia. Ellos decían, no, un momentico, es una criatura, no es el mismo Diólogo, si no es el mismo Dios, no es que haya existido siempre, lo que hemos hablado desde la primera clase. Y mucho menos, si rechazaban la preexistencia, ellos rechazaban la naturaleza divina de Cristo. ¿Sí o no? Si rechazaban la preexistencia, pues lógicamente rechazaban la naturaleza divina de Cristo. Entonces uno puede decir, bueno, pero es que ¿cómo así estos y esta gente que? ¿Y había gente que sí les creía? Sí, señor. Había gente que sí les creía. Como hoy en día hay mucha gente que sigue creyendo muchas cosas. Estos fueron de los primeros que aparecieron en la iglesia primitiva, los ebionitas, para que usted los tenga ahí y usted cuando lea de pronto sobre la historia de la iglesia, usted los vea. ¿Hasta ahí estamos claros? Ok. Miremos otro grupo. Los gnósticos. Se escribe con G al principio. Gnósticos. Los gnósticos. G de gato, gnósticos. Los gnósticos, así no, con la G, pero se lee gnósticos. Sin H, mamita, y con B larga, B de burro grande. Los gnósticos. ¿Qué? Sí, gnósticos. Empieza con la G y sigue gnósticos. Pero la G pues no la leen, pero así se escribe. Los gnósticos. Esta gente tenía una filosofía racionalista. Para ellos, la parte intelectual era lo importante. Para ellos la parte intelectual. Y estaban dentro de los discípulos, o sea, no dentro de los apóstoles, estaban dentro de los discípulos en la iglesia primitiva.
Para ellos lo más importante era la parte intelectual. Y ellos pretendían dar respuesta a todas las preguntas con base en su intelectualismo, con base en lo que ellos sabían, en lo que ellos conocían. Los gnósticos consideraban la fe como mire cómo son, hacían parte de la iglesia, estaban en la iglesia, pero consideraban la fe como algo inferior. Y estaban ahí con ellos y se reunían con ellos. La gnosis para ellos era lo que realmente valía, o sea, el conocimiento. Ellos con ese conocimiento, entonces ellos lograban llegar a la salvación como tal, gracias a su conocimiento, gracias a su sabiduría. Para los gnósticos, lo que les importaba no era Cristo, no era Cristo como tal. A ellos no les interesaba a Cristo como el Dios. Para los gnósticos, lo que les importaba eran las enseñanzas que daba Cristo. Porque las enseñanzas que daba Cristo, ellos la cogían como algo intelectual. ¿Me hago entender? Entonces, ellos validaban era eso. A ellos no les interesaba básicamente que Jesús fuera Dios, que preexistiera, porque para ellos lo importante era su sabiduría, su conocimiento, su intelectualismo, etc. Y ellos se validaban por eso, ellos mismos podían ser salvos porque ellos sabían cómo, Y ellos, exacto, y ellos lo único que le validaban a Jesús era su enseñanza. Claro, si uno se da cuenta y uno se pone, yo me imagino en aquella época uno escuchando a Jesús, pues con esas enseñanzas que daba Jesús, pues que están en la palabra, pues uno queda wow. Entonces para ellos, por ejemplo, para los gnósticos, el conocimiento adquirido por la experiencia, por el compartir uno con otro, por las enseñanzas de Jesús, etcétera, 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 era la redención perfecta. Era lo que ellos necesitaban. Ellos no necesitaban nada más porque ellos, gracias a ese conocimiento y a lo que habían adquirido y a las enseñaban. Ellos todo lo que enseñaba Jesús, ellos no lo ponían desde el punto de vista sobrenatural. Por eso para ellos no validaron la fe, sino para ellos lo importante era lo que Jesús enseñaba, porque lo que Jesús enseñaba, ellos lo tomaban y se quedaba en su mente y les daba conocimiento. Mira algo importante, para los gnósticos, ellos decían que ese Jesús, ellos le tenían un nombre, el Eón. O sea, la energía o la fuerza más perfecta de todas. Ellos llamaban a Jesús el neón, o sea, la energía más perfecta de todos. Más perfecta que podía estar en el mundo material. Era eso. Entonces, para ellos realmente el pensar que Jesús era Dios, el pensar que había preexistido siempre, el pensar que había nacido de una manera virginal, para ellos eso no les importaba. ¿Me hago entender? No les importaba. Y hay mucha gente, con todo respeto lo digo, que aún hoy en día se sienta en la iglesia, se sienta y empieza a escucharlo hablar a uno, al pastor, y van cogiendo solamente las enseñanzas como si fueran algo humanamente enseñado para que yo lo retenga en mi mente, y al retenerlo en mi mente y al tratar de hacerlo, pues voy a estar bien. Voy a estar bien. Pero no necesito ni el poder de Dios, ni la salvación que me da Cristo de esa manera, porque Cristo me dice a mí, al leerlo, que si yo recibo a Cristo en mi corazón, entonces ellos decían, claro, si yo entiendo quién es Cristo, que Cristo es el jefe de todos los ángeles, que Cristo es una criatura creada, y si yo creo en eso, y yo creo que Él es así, pues yo ahí estoy salvo. Y eso es lo que me importa. A mí no me importa más. Los maestros de esta secta ponían el énfasis, vuelvo a repetir, en las enseñanzas ¿de quién? De Cristo. Ponían énfasis ahí, dándole poca importancia a la persona y a la obra de Jesús.
¿Se acuerda que cuando nosotros iniciamos esta escuela dijimos que Cristología era la ciencia que estudia a la persona y las obras de Cristo? Luego, si la Cristología es eso, para ellos eso no le importaba, porque a ellos no les importaba saber sobre la persona como tal y sobre su obra. A ellos les importaba era lo que él dijera y enseñara. Estos eran los gnósticos. Entonces uno dice, bueno, hoy en día, pero es que hoy en día hay gnósticos, que son los que dieron origen a la ciencia, a todas esas cosas de que muchos actores están metidos en todo eso. Pero esto ya estaba en la iglesia primitiva. Ya estaba en la iglesia primitiva. Y por eso es que escriben cosas y por eso es que aparecen, por ejemplo, a veces en muchas de las cuevas aparecen muchos de estos pergaminos de esa época donde hablan, perdóneme la expresión, barbaridades. Y la gente los coge y dice, sí, ellos eran discípulos de Jesús, estaban ahí, pero ellos creían esto. Entonces, ¿será cierto lo que nos dice aquello? ¿Será cierto lo que nos dice? Y hoy en día mucha gente está en esas. Exacto, y hoy en día sigue, y entre más pase el tiempo, lógicamente van a aparecer nuevas cosas que mucha gente va a decir, wow, y por eso el Señor dice, ojo, que no los engañen, que no los engañen. ¿Hasta ahí preguntas? Ok, miremos otras. Los docetas. Y usted dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver esto? Nosotros estamos aprendiendo, o sea, una escuela bíblica, y nosotros tenemos que aprender a defender inclusive el cristianismo y a Cristo y las doctrinas. Los docetas con D, doce con C de casa, zetas. Los docetas. Los docetas. Los docetas, que también estaban en la iglesia como tal, porque esto les estoy hablando más o menos de la iglesia del primer siglo, o sea, 100 años. O sea, 100 años después de Cristo, 100 años. Los docetas afirmaban que el nacimiento, el cuerpo, los sufrimientos y la muerte de Cristo eran solamente una apariencia ilusoria. Era una visión. El nacimiento, el cuerpo y el sufrimiento y la muerte de Cristo, repito, el nacimiento, el cuerpo, el sufrimiento o los sufrimientos y la muerte de Cristo fueron solamente una apariencia ilusoria. O sea, Cristo solo asumió forma visible como una visión transitoria para revelarse a sí mismo a los hombres, pero de una forma así, como si fuera un sueño. O sea, que ellos lo vieron como una visión. Entonces ellos vieron a Jesús como una visión, el sufrimiento de Jesús también fue una visión, la crucifixión fue una visión, todo lo vieron de esa manera. Cristo asumió esa forma visible como una visión transitoria para revelarse a sí mismo en los sentidos naturales del hombre, o sea, para que los hombres lo vieran, pero no lo vieran en carne. ¿Se acuerdan la palabra que dice que si alguien dice que Jesús no vino en carne, dice la palabra que no lo acepten? Porque hay mucho aún de estos. En el mundo siguen habiendo todavía eso, que piensan que Jesús no vino en carne, sino que fue como un espíritu, como algo que vino y entonces se le presentó, ¿no? Como haga de cuenta que usted como que está en un sueño y vio a Jesús, y vio su cuerpo, y vio su sufrimiento, y vio a Jesús clavado, y todo eso, pero fue solamente una mera ilusión. En otras palabras, dicen que el redentor para este tipo de gente no era ni hombre real, ni Dios absoluto. Ellos decían, no, es que no era un Dios real, no era un hombre absoluto tampoco, era una visión ilusoria, era algo que de pronto estaba en mi mente, aparecía, era una imagen que se envió para que se viera, pero realmente no era algo material, no era algo material. O sea, Jesús como tal, como hombre, no vino. ¿Sí, exacto? Entonces, si Jesús como hombre no existió, si Jesús como hombre no vino, pues Jesús como hombre no murió en la cruz, ni resucitó de los muertos. Los docetas
también negaban una segunda venida corporal y judicial de Cristo a la tierra. Para ellos tampoco Cristo iba a volver. Él no iba a volver. Y estos conceptos que podríamos decir paganos del cristianismo o de la cristología, esos conceptos paganos de la cristología, se infiltraron en la iglesia. Se infiltraron en la iglesia. Entonces, de pronto imagínate, está ahí de pronto sentada, entonces está Clarita ahí sentada y al lado está un doceta. Y de pronto en el cafecito que se toma uno al final, y entonces dice el doceta, le voy a caer a esta. Y entonces le dicen, no, mira, y esto, y de pronto, yo no es que sea verdad, no, pero de pronto, digamos, Clarita es de aquellas que le gusta ya de pronto estar escuchando y que le ya, por no decir. Y entonces llega este doceta y empieza a decirle, y inmediatamente Clara dice, oiga, espérese, eso está como interesante, ven, nos tomamos otro cafecito, está como bueno lo que usted me está contando. Y empieza, mire, yo le digo algo, vea. Y este es un testimonio y Dios sabe que es cierto. Cuando yo llegué a los caminos del Señor, como tal, yo estaba terminando en ese momento una carrera que se llamaba la gerontología, o sea, la especialización en los ancianos. Entonces estaba haciendo ese doctorado ya como tal en gerontología. Y entonces, ya para terminar, yo tenía que estar un año prestando el servicio, que presta uno siempre el servicio, como digamos, como el médico que presta su año, yo tenía que presentar mi año, porque nosotros tenemos que atender a los ancianos, etc. Entonces, me colocaron una serie de instituciones gerontológicas o geriátricas, y entre ellas había uno que se llamaba Refugio de Dios. Y yo estaba mirando todo eso, yo era metafísico en esa época. ¿No? O sea, no era cristiano, no era metafísico en esa y ya estaba hasta dándose hacia la brujería. De verdad que sí hay que ser honesto. Y yo, no sé por qué me llamó mucho la atención ese nombre, Refugio de Dios. Entonces yo le dije a la doctora que encargaba de todo eso, le dije, oiga, yo quiero ahí. Entonces, bueno, vamos a llamar. Llamaron. Y entonces le contestaron y le dijeron, ay, qué pena, doctora, mire, ya tenemos los 2 gerontólogos que necesitamos para esta sede. Eran 2 por sede. Y yo decía, no. Pero yo le decía, yo quiero. Entonces ella me dijo, pero ya no hay nada más que hacer. Pues a no ser que usted vaya y de pronto le diga. Pues yo me fui para allá y esperé a la directora de ese centro, en un centro grande, y yo esperé y ya cuando me recibió yo le dije, mira, yo soy Julanito de tal. Lo que pasa es que yo quiero quedarme acá. Me decía, es que no puedo, mire, no puedo, perdóneme, no puedo, solamente tengo el cupo para 2 nomás. Por favor, mire, yo le suplico, y yo le conté, mire, yo vi este nombre y fue la verdad, yo no estaba inventando, yo vi ese nombre y me impactó algo y etcétera. Pues yo no le hablaba que yo era metafísico ni nada de esas cosas, pero yo le decía, no, y me impactó y tocó como mi corazón y todo. Yo no sé qué la convencí. Y entonces dijo, bueno, está bien, voy a abrir otra plaza más. Y entonces me abrió otra plaza más, yo empecé ahí a servir en ese lugar. Yo entraba, me acuerdo tanto que yo entraba a las 8 de la mañana, salía a las 2 de la tarde y después tenía que irme a trabajar a otro lado. Entonces yo entraba ahí y yo empecé. El segundo día que entré donde una abuelita, y esa abuelita tenía osteoporosis degenerativa. Era una cosita así chiquitica, estaba malformada, ella toda malformadita, en una sillita ahí, estaba en la cama así en una sillita, la rodeaban por todo lado. Pero yo entré y tenía una cara de alegría, una cara como tan angelical, que yo empecé a hablar con ella y ella empezó, lo primero que empezó a decirme es, ay, es que yo tengo unos sueños de esto y aquello, y empezó a hablarme como de visiones y todo eso. Ay, a mí me cogió porque eso es lo que a mí me gustaba. ¿Sí me hago entender? Eso me gusta. Entonces ya empezó por ahí y empezó ella poco a poco. Mire, lo cierto fue, para resumir, es que durante casi 1 año que yo estuve en ese lugar, yo iba y tenía que atender a todos los demás que habían en la zona que me tocaba, en el pabellón que me tocaba, y los atendía, no los atendía mal, eso sí Dios sabe, pero los atendía rápido, por irme a donde estaba la abuelita y charlar con ella.
Y mira, los primeros 3 meses creo, y Dios no me deja mentir, yo nunca pensé que ese lugar era un lugar cristiano, nunca. Era un centro gerontológico o geriátrico cristiano, yo no sabía. 2 meses estando ahí, yo no sabía. Lo cierto fue que yo seguía ahí con ella y ella empezó a hablarme y ya empezó a decirme, y yo le decía, pero ¿y usted dónde ve todas esas historias, todo eso tan bonito que me cuenta? Entonces ya empezó a sacar su Biblia y me dijo aquí, yo decía, en la Biblia, le decía yo, y pues como supuestamente era metafísico cristiano, entonces yo decía, pues sí, la Biblia. Y cuando ella empezó a mostrarme, yo decía, yo nunca he visto eso ahí, y que los visiones, y que esta cosa, y empezó a ganarme, y empezó a adoctrinarme. Luego que ella me adoctrina, mientras ella está adoctrinando, yo empecé una casa club para los ancianos con el patrocinio de un hermano mío, un hermano mayor. Él me dijo, la iglesia que nosotros le va a patrocinar a usted todo, busque el lugar, etcétera, y nosotros le patrocinamos, usted solamente hace, bueno, etcétera. Él era ya pastor cristiano. Entonces él dijo, lo único que le voy a pedir es, yo le ayudo con todo, pero usted me da un día a la semana para yo ir y evangelizar a la gente. Y yo, sí, claro, no hay problema. Yo le decía, con tal que me ayude. Pero ya por un lado pasaba lo que me estoy diciendo con esta abuelita y por otro lado estaba mi hermano haciendo lo mismo. Lo cierto fue que cuando finalizó ese año de ya estar ahí, yo con ella realmente fue que yo recibí al Señor. Mi hermano fue una bendición, pero fue con ella. Y ella lo último me dijo, le dije, bueno, ¿y ahora qué yo hago? Le dije, yo ya me voy de acá, ¿yo qué hago? Y me dijo, busque gente que tenga la fe que usted tiene. Busque gente que ya lea la Biblia, que ya Mire, yo me fui, sin mentirle, al mes y medio fui a buscarla para saludarla, para saber cómo está. Ya no estaba. Y empecé a averiguar con la trabajadora social de ahí y me dijo, esa señora llegó un mes antes que usted llegara. Y usted se fue y vinieron los hijos y se la llevaron para otro lugar. Yo dije, Señor, fue el ángel que tú enviaste para mi vida. Pero ¿a qué voy con esta historia? Lo que le estaba hablando de esta gente de los docetas. Si esa mujer hubiese sido una doceta, yo ahí quedo enfrascado. ¿Por qué? Porque ellas van buscando lo que a uno le agrada. ¿Sí me hago entender? Si yo empiezo a hablarle de pronto a Saris sobre alguna cosa que a Saris le agrade, me va a poner cuidado. Así sea mentira, pero me va a poner cuidado. Y así a cada uno de nosotros. Y eso es lo que en parte los docetas, o no los docetas, los de las falsas doctrinas hacen. Tratar de envolverlo a uno. Como las iglesias que invitan o permiten que personas prediquen. Hay gente y sin preparación y sin nada también. También personas que se identifican con otro género y ahora. Hoy en día ya hay mucho, ahí sí como dicen, ¿no? Ya hay mucho de todo en la viña del Señor. Entonces, si usted ahora se da cuenta, inclusive hay ya iglesias predominantemente cristianas que tenían una denominación muy grande, que lamentablemente su denominación base empezaron a creer en todo eso de géneros y todas esas cosas, que ya sus demás iglesias que estaban afiliadas a ella empezaron a tal luego, porque eso no va con nosotros. Pero ya están ahí. Entonces, los docetas tenían esto y eso ya estaba en la iglesia. O sea, usted se imagina, ya estaba en la iglesia y lo de lo demás. Otro más, el arrianismo. Otro más, el arrianismo. Arrianismo con doble R. El arrianismo. El arrianismo enfáticamente sostenía que Cristo era de una substancia totalmente diferente a la de Dios. O sea que Cristo era uno con una sustancia y el Padre era otro con otra sustancia. No lo que la Biblia enseña, que tanto el Hijo como el Padre tienen una misma ¿qué? Sustancia. Pero para estos el arrianismo no. Sostenían que Cristo era de una sustancia diferente a la del Padre. Y por lo tanto tampoco era Dios. Tampoco era Dios. Con base en este hombre, Arrio, claro, con base en este hombre, Arrio,
es que se tuvo que hacer muchos de los concilios del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, porque este sí tenía una fuerza y se fue metiendo, pero tremendamente a la iglesia. Entonces tocó hacer esos concilios, ¿para qué? Para definir qué era lo que se iba a creer, qué era lo que no se iba a creer, y se iba sacando al que no. Entonces este hombre tenía eso. Y este hombre decía, vuelvo a repetir, enfáticamente sostenía que Cristo era una sustancia diferente a la del Padre y por lo tanto no era Dios en el sentido estricto de la palabra, no era Dios. Es más, para Arrio, el logos, o sea, el inicio, usted sabe que cuando en la palabra dice que en Juan 1:1, en el principio era el verbo, el original de eso era en el principio era el logos. Otros textos dicen en el principio era la palabra, pero el original decía era en el principio era el logos. Es decir, que Cristo poseía, mire lo que decía el arrianismo, que Cristo poseía un alma humana. Poseía un alma humana, me equivoqué, que Cristo no poseía un alma humana de modo que no era verdaderamente hombre. Entonces, para los arrianos como tal, o el arrianismo, Cristo, Jesús era diferente a Dios Padre, no era el mismo. ¿Sí? Entonces, como no era el mismo como tal, él tampoco llegó aquí a la tierra a ser un hombre porque tampoco tenía un alma humana. Entonces no era tampoco un verdadero ¿qué? Dios. No era, un verdadero hombre, no era un verdadero hombre. En otras palabras, ni era un verdadero Dios, ni era un verdadero hombre. Y hoy en día, como dice la hermana, hay mucha gente que aún sigue en eso. Tampoco era verdadero Dios, ya que no poseía ni la esencia ni los atributos que pertenecen a la deidad. Y hoy en día siguen eso. Por eso es que cuando usted lee la palabra, sobre todo en las cartas, usted se da cuenta que hay cartas muy puntuales donde dice, si no dicen esto, tengan cuidado. Si no creen en esto, tengan cuidado. Si no creen en aquello, tengan cuidado. Porque aún hoy en día sigue existiendo este tipo de cosas. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Ha quedado claro? Ok. Ahora quiero que adentrémonos un poquitico en lo que es la cristología de los reformadores, o sea, en la cristología de la reforma, o sea, los que dieron origen a lo que hoy somos nosotros. Cristología de los reformadores, o sea, de lo que dio el origen a lo que usted y yo hoy creemos. Y para eso vamos a hablar de la teología de Martín Lutero. La teología de Martín Lutero. Usted sabe que Martín Lutero fue la persona que, estudiando la palabra, se dio cuenta que muchas de las cosas que decían sus superiores en su convento no concordaban con la palabra. Y entonces dices, ¿cómo así esto? ¿Cómo así aquello? Yo no estoy de acuerdo con eso. Y fue cuando elaboró sus 95 tesis. Él elaboró 95 tesis. Y fue a la iglesia central de su población y las clavó en la puerta. ¡Páquete! Un clérigo católico las clavó en la puerta. Y desde ese día que él empezó a defender eso, a él lo echaron como tal del catolicismo. Pero él dijo, si me quieren echar yo me voy, pero esto lo dice la Biblia. Y yo creo lo que la Biblia dice, no lo que ustedes están diciendo. Y ahí empezó básicamente lo que se llama como la gran reforma o el reformador. Este hombre, Martín Lutero, era un eminente cristocéntrico, o sea, todo lo que enseñaba Martín Lutero, entre comillas, giraba en torno de la persona de ¿quién? De Cristo. Él era el centro de todo. Y si uno lee las 95 tesis que él colocó allá, se da cuenta que todo lo que él decía giraba en eso, era cristocéntrico. A él se le conoce como el gran reformador, y abrazó la doctrina cristológica de la iglesia primitiva, de lo que enseñaban los primeros apóstoles.
Él empezó a investigar básicamente sobre lo que la Biblia realmente decía, sobre lo que realmente los pergaminos decían. Empezó a investigar desde lo que ellos realmente enseñaban y se aferró a eso, y por eso empezó a validar y a decir: lo que se nos ha venido enseñando desde hace muchos años atrás era mentira. Era mentira. O exageraron o mintieron o dijeron un poco de cosas. Acuérdese que él lo que más peleó era lo que llamaban las indulgencias. No sé si usted se acuerda de lo que eran las indulgencias. Era que recogían una plática y si usted le echaba la plática, entonces al echar la plática, su familiar estaba en el infierno, y si usted echaba poca, pues como que iba saliendo. Pero si usted le echaba mucha, pues ya salía mejor. Y lamentablemente hoy sigue igual, ¿no? Hoy sigue siendo, en la Iglesia Católica se maneja todavía las indulgencias. Todavía sigue las indulgencias. Acuérdese cuando, por ejemplo, aún hoy en día, lastimosamente, cuando usted va por decir algo a la misa de difuntos, y que vamos a celebrar la misa por Julanito de tal, indirectamente es una indulgencia, está pidiendo que Dios lo saque allá del purgatorio, porque ahí todavía sigue. Para Martín Lutero no había otro Dios fuera de Cristo. O sea, para Martín Lutero, Dios era el mismo Cristo y Cristo era el mismo Dios. O sea, Cristo era Dios hecho hombre, pero era Dios. Y él empezó a basarse en lo que la palabra decía, en lo que la palabra enseñaba. Lutero afirmó que Jesucristo era verdaderamente Dios en la eternidad y también verdaderamente hombre en el mundo, y que había nacido de la Virgen María. ¿Por qué lo sacó? Porque la Biblia me lo enseña, porque la Biblia me lo dice. Y empezó a mirar tantas cartas y todo, y empezó, porque él no fue que se le dio un día por decirlo, sino que él empezó a escudriñar y a sacar cada palabra y a buscar de aquí, a buscar de aquí. Para que él colocara esas 95 tesis fue porque él había investigado. Y él claramente lo que hablaba ahí, si usted mira esas 95, lo que él hablaba y les ponía las citas en donde estaba eso. Como diciendo: yo no les estoy diciendo mentiras a ustedes. Yo les estoy diciendo verdad. Por eso fue tan perseguido, por eso fue excomulgado, por eso lo echaron, lo persiguieron, mejor dicho, hicieron de todo. Él básicamente fue el que reconoció la coexistencia de las dos naturalezas de la persona de Cristo. O sea, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Pero han de entender que era el mismo Señor. Y gracias a él, digamos, en un comienzo nosotros podemos hoy decir que creemos en el Dios Todopoderoso, pero también creemos en Jesucristo, y que ambos, como tal, son lo mismo en esencia, en sustancia. Son lo mismo en esencia y en sustancia. Lutero enfatiza el hecho de que Cristo es una sola persona y que no solo su naturaleza humana sufrió en la cruz, sino la totalidad de su persona. O sea, él decía que si la parte humana había sufrido en la cruz del Calvario, también la parte divina había sufrido. ¿Por qué? Porque decía Dios en un momento, decía Martín Lutero, Dios en un momento vio a su hijo y dice que en un momento él volteó su rostro porque no quiso ver a su hijo, o sea que también sufrió. Por eso él dice, sufrió tanto Jesús como persona como sufrió Dios al ver, o sea, en el momento de la cruz sufrió. Martín Lutero enfatiza además la verdadera humanidad básicamente de Cristo y la defiende, como se dice, a capa y espada. Por eso a él se le conoce como el gran reformador. El gran reformador. Hoy usted y yo estamos siguiendo los caminos del Señor, primeramente gracias a Dios, pero segundo gracias a Martín Lutero, porque fue el que se atrevió en ese momento a ir en contra de la tradición. Hay mucha gente que sigue defendiendo las tradiciones, etcétera, pero si usted mira la historia como tal, por eso es bueno a veces mirar la historia de la iglesia, cómo ha pasado por cosas, para que aprendamos a que aquellos que de pronto defienden y que dicen que la iglesia verdadera es la iglesia católica, apostólica y romana, y que etcétera, etcétera. Entonces,
es bueno leer eso. ¿Hasta ahí alguna cosa? ¿Hasta ahí alguna pregunta de esa parte? Mire, él especificó de una manera muy clara Juan 1.1. ¿Qué dice Juan 1.1? Dice, señora. ¿Por qué tú no te pones a leer la 91 tesis de Martín Lutero? Sí, claro, la 95, claro. Claro. Lo que pasa es que, mira, eso lo hace una persona que realmente sea diligente y quiera aprender. Pero normalmente uno le dice eso y siempre se defenderse, no, pero es que, y siempre se defienden diciendo, pero uno le puede decir perfectamente eso. Claro, que empiece a darse cuenta lo que dice esas 95 tesis para que de ahí vaya uno entendiendo. Bueno, la fecha exacta no, pero fue 1800 algo. La iglesia, no, él no formó también la iglesia Lutero, La luterana. pero fue después de él. Sí, claro, él muere y después de que él muere se forma como tal la iglesia luterana. Como tal. ¿Para idolizarlo a él? No, para seguir las enseñanzas que él dejó. Lo que pasa es que, acuérdese que él empieza con las enseñanzas como tal y más adelante entonces no solamente aparece Lutero, sino que también aparece Calvino, que más o menos que vienen detrás, etcétera, Zuglio, otra gente también. Y cada uno tenía, digamos, una idea, pero de pronto tenían divergencia en cosas muy, de pronto muy que... No sobre salvación, no lo tenían claro, sino sobre ciertos, ¿qué te digo? Sobre ciertos, ¿qué podría yo decir? Sobre ciertos temas, uno los entendía de una manera, otro los entendía de otra, pero no a nivel de herejías. ¿Me hago entender? No a nivel de las herejías que estamos hablando ahorita, sino a nivel de pronto de conceptos, a nivel de conceptos, que es ahí donde nosotros tenemos que tener bien claro esta parte. Pero básicamente de ahí sale la iglesia calvinista, claro. Mire, lo que pasa es que si uno se da cuenta y mira la historia de toda esta gente, la iglesia, por ejemplo, calvinista inició cuando murió realmente Calvino. La iglesia luterana comenzó cuando murió Martín Lutero. Y así casi todas. La mayoría, ¿por qué? Porque fueron gente que fueron, digamos, discípulos de ellos y cogieron sus enseñanzas y empezaron a transmitirla. Sí, o sea, si yo creo, bueno, yo creo de pronto en lo que él nos enseñó y todo eso, pues vamos a seguir y empezaron a adoctrinar a otro poco de gente con relación a eso. Pero es muy importante. La fecha es 31 de octubre de 1517. ¿1500? Bueno, iba un poquito más adelante yo. Unos siglitos más, ¿qué pasa? 1531. No, las 95 tesis. Cuando las colocó. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Ninguna? No la pueden encontrar en YouTube, ¿verdad? ¿Cómo? No la pueden encontrar en YouTube, buscarla. Sí, claro, o inclusive en Google usted la encuentra, ponga las 95 tesis y ahí te las dan y como dice, copia, pega y ahí. Juan, ahora miremos un poquitico, ya miramos a Martín Lutero, ¿correcto? Vamos a parar ahí y en la próxima vamos a ver a Calvino porque no quiero cortar esta enseñanza así de dejar a Calvino como por las medias, amén. Entonces vamos a dejar ahí por ahora y dentro de 8 días continúo yo con la cristología de Calvino, amén. Vamos a orar. Padre de la gloria,